Quien le faltó el amor de niño lo va a intentar comprar de mayor, pues haciéndose indispensable para los demás. Mi padre me desautorizó como escritor porque con mi primera novela juvenil él leyó 10 páginas, cerró y me dijo, te declaro que no te leeré nunca más porque no entiendo lo que escribes. Fue como un desempoderamiento contra el que tuve que luchar para seguir escribiendo. Una de las lecciones más duras de la vida es entender que por mucho que tú te ofrezcas y por muy amable que quieras ser, va a haber gente que no te querrá. El primer error que cometemos es pensar que solo sufres tú. Ante la herida, ante el sufrimiento, ante la adversidad, hay dos actitudes básicas. O te haces la víctima o te conviertes en maestro. En el momento este de cataclismo vital en el que me arruiné, me separé, perdí la salud mental también, Mm, hice un proyecto artístico. Yo siempre he creído mucho en la arteterapia y de hecho cuando trabajo con personas que tienen problemas emocionales, siempre las invito a escribir, a dibujar, a pintar, a abrir los grifos de la creatividad. Te doy la bienvenida a La Grieta y la Luz, hoy con un invitado muy especial, ya lo veis en pantalla. Sonará mucho su cara, sobre todo si vas profundizando en tu autoconocimiento, en tu crecimiento personal. Te sonará la cara de haberlo visto en podcast, también en grandes conferencias internacionales, en presentaciones de libros. Sobre todo te sonará su obra, porque lleva muchos bestsellers en sus manos, en su cabeza, entregados al mundo, y muchos otros libros que igual no sabes que son suyos, pero que o aparecen en coautoría o con seudónimos, pero seguro que forman parte de tu biblioteca, o al menos de tu imaginario como lector. Tengo la oportunidad y el privilegio de dar la bienvenida a Francesc Miralles. Muchas Bienvenido. gracias, Isaac. Un placer muy grande estar aquí en tu espacio. Felicidades por haberlo creado. Me encanta el nombre de La Grieta y la Luz. Nos remite a Rumi, a muchas cosas, ¿no? A Leonard Cohen también, y que me gusta muchísimo. Y nada, estoy aquí en tus manos para hablar de todo lo que consideres conveniente. Pues te lo agradezco mucho porque yo, repasando tus dos libros autobiográficos, me he dado cuenta de que también tienes un enfoque muy de grieta y de luz, ¿no? De hablar de tus heridas. Eres un libro abierto en ese sentido. Y buscas también que de esa herida, pues los demás que te podemos leer tengamos una mirada diferente, ¿no? Sobre nuestras propias heridas. No sé si Sí. estarías de acuerdo en esa lectura. Todos tenemos heridas. Yo creo que el primer error que cometemos es pensar que solo sufres tú, que eso en realidad es muy ombliguista, es muy narcisista pensar que todo te pasa a ti y que tú eres el pobre de mí y mira cómo estoy sufriendo. Todo el mundo está sufriendo, ¿no? Y todo el mundo le están pasando cosas. Entonces, ante la herida, ante el sufrimiento, ante la adversidad, hay dos actitudes básicas. O te haces la víctima o te conviertes en maestro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú pasas por una circunstancia muy complicada y la superas, puedes pasar el resto de tu vida explicando a todo el mundo lo mal que lo has pasado, ¿no? Lo mal que lo has vivido, lo que has sufrido, o aprovechar lo que tú has aprendido en esa bajada al abismo, en esa bajada a los infiernos, para ayudar a otros que estén ahora pasando por allá. Entonces, o eres víctima o eres héroe, que sería como maestro del sufrimiento de los demás, como hizo Víctor Frankl con su libro y con su método terapéutico después de haber pasado por los campos de concentración. Es bastante, yo creo que es de las cosas más irritantes, ¿no? Encontrarse a personas que no salen de ese rol de victimismo. No sé si tienes como esa sensación de que hay personas que lamentablemente estaban acostumbradas a la tristeza y es difícil ayudarlas, Sí. ¿no? No, y además que a quién le interesa. O sea, es que es algo muy fuerte, pero es así. Hemos de partir de la base que nuestros problemas no le interesan a nadie. Entonces, aburrir a un amigo con una hora de catálogo de ofensas y heridas y cosas que han ido mal, el otro te va a escuchar por respeto, ¿no? Pero igual una segunda vez no quiere quedar, porque en realidad cada cual está centrado en lo suyo y cada cual tiene su dolor. Yo el otro día, por ejemplo, tuve una reunión con una persona que me estuvo rajando hora y media
sobre un grupo de personas que además yo no conozco, ni sé quiénes son, ni me interesan tampoco. Yo al final le corté y le dije: "Oye, ¿cómo puedo ayudarte? Yo no sé quién son estos que te han hecho daño y que todo esto. No sé quién son y puede que nunca los conozca en mi vida, pero háblame de ti, no me hables de los demás. ¿Cómo puedo ayudarte yo a ti? ¿Qué quieres hacer?". Yo creo que ahí es donde se produce el clic. Estabas diciendo aburrir a los amigos. Tú tienes muchísimos amigos todos Sí, que pero no yo se aburren contigo. no, pero yo huyo de la persona criticona, negativa, que señala, que dice: "Mira lo que me ha hecho este, mira lo que hizo lo otro, y este no me llamó". Oye, yo de todo esto huyo, porque creo que no lleva a ningún sitio, ni a mí ni al otro, porque normalmente cuando tú te focalizas negativamente en alguien, después de haber rajado, te sientes peor. Te sientes peor porque has revivido episodios que convendría más olvidar, y cada vez que los cuentas se refuerzan, ¿no? Entonces, a mí me gusta más enfocarme en las soluciones, en qué podemos hacer con lo que tenemos ahora, que con lo que pasó. Oye, pues que tuviste una pareja y la pareja te engañó o tenía mal carácter o lo que fuera. Bueno, pues vamos al siguiente capítulo. ¿Qué podemos hacer en este capítulo? En el plano sentimental, en el que sea. Claro, yo creo que una de las claves es vivir con la herida, pero no desde la herida, ¿no? Yo creo Sí. que realmente el compartir heridas, si es de una cosa recíproca y si no nos instalamos en esa herida, yo creo que es sanador. De hecho, yo, por ejemplo, Sí. si leo tus libros, me parece de una honestidad admirable que nos hables de heridas abiertas de tu infancia, de tu primera juventud, de tu segunda juventud, y a partir de ahí yo creo que también podemos aprender. Si hiciéramos un recorrido por las heridas de tu vida, no para llevarte a un sitio feo, sino por aquello de poder hacer como de espejo, ¿no? Para los que nos están escuchando y viendo, ¿dónde te gustaría situarte, a para empezar? Yo creo que desde mi infancia busqué desesperadamente la aprobación de los demás, ser útil a los demás, ser necesario, porque eso venía de una casa donde había un ambiente muy silencioso, por una madre muy trabajadora y un padre muy tímido. Entonces, yo ya crecí siendo un chico que le costaba comunicarse, que vivía en su soledad, tenía pocos amigos en la escuela, empecé a tener en el instituto un poco más, porque me uní como a tribus musicales que habían entonces, ¿no? Y luego, digamos que tanto en mis primeros años de universidad como cuando ya entré en el mundo editorial, yo me desvivía por ayudar a todo el mundo, ¿no? Y eso venía, creo que no sé si fue Antoni Bolinches que me lo dijo, que me dijo: "Quien le faltó el amor de niño, lo va a intentar comprar de mayor, pues haciéndose indispensable para los demás". Y me pareció muy, muy brillante. Y yo era así, ¿no? O sea, si un escritor redactaba mal, le decía: "Mándamelo que yo te lo voy a poner en cristiano". Si otro necesitaba dinero, se lo daba. Y si había que avalar, se avalaba y luego no se devolvían las hipotecas o las deudas y lo acababa cargando yo y invitaba a todo el mundo. Yo creía estar como en deuda con el mundo, pero en realidad lo que estaba haciendo era comprar el cariño y la atención de los demás porque me había faltado en la infancia. Es que eso no lo comprendí, no empecé a sanar y a entender que también me iban a querer, aunque no arreglara los libros de los demás, ni pagara sus cenas. Eso fue un aprendizaje importante de realizar. Claro, si tuviéramos que intentar, visualizar, ¿no? Sabes que a veces las imágenes son muy esclarecedoras en ese sentido, ¿no? Si tuviéramos que imaginarnos al Francesc de 10 años, de 15 años, con ese entorno, ¿no? Creo que alguna vez has explicado que veías mucho, por ejemplo, a tu padre con unos cascos puestos, ¿no? Con Sí, unos aislaba, auriculares. aislaba. Sí, mi Sí, padre era un hombre muy culto, autodidacta, porque no fue a la universidad, solo estudió peritaje mercantil y trabajó en una cosa que no le interesaba, pero tenía su mundo propio, que era la música clásica, el jazz, novelas, leía en 5 idiomas distintos que había aprendido él, e incluso en su tiempo libre corregía diccionarios, o sea que para mí eso era el tope de la intelectualidad, no sé, coger un diccionario Larousse de inglés y decidir que una acepción, una entrada no era correcta, tacharla y poner otra, sin ser editor. No, ese era mi padre. Y impresionante. luego llevaba unos auriculares gigantescos con los que escuchaba música clásica, pero claro, escuchaba música clásica que estaba bien,
pero no estaba en la casa, no estaba con los hijos, no estaba con la familia. Entonces, mi madre obligaba a mi padre a llevarme a sitios, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía: "Bueno, cuando vayas a la Filmoteca o al Cine Arts, llévate al niño". Entonces, claro, yo veía cosas rarísimas con él. Iba a ver Cabeza borradora con 10 años, iba a ver 2001 odisea que tampoco entendí nada, iba a ver películas de Eric Rohmer, ¿no? Y luego los domingos me iba con él al mercado de San Antonio, que es un mercado, para quien no conozca Barcelona, de libros de viejo. Entonces mi padre coleccionaba obras de Simenón, que le gustaba mucho y hay un montón. Y si yo quería un TV, un cómic, tal, pues también me lo compraba, pero no hablábamos. O sea, íbamos al cine, volvíamos, íbamos al mercado del libro, volvíamos, pero en ningún momento había ninguna conversación sobre nada. Entonces, bueno, Claro, me pero estoy fijando que algo son películas, me enseñaba las cosas que a él le gustaban sin hablar. claro, que me estoy fijando que son películas bastante Sí, a mi padre avanzadas, le hasta con interesaba películas que le Bergman, interesaban a él, ¿no? El silencio de Dios, Último sello, ese era su universo. Le gustaba Kafka, pues le gustaban muchas cosas. Ah, Era un no hombre veíais ni profundamente Bambi ni Mary intelectual. Poppins, ¿no? Supongo que de pequeño mi madre nos llevaría a ver eso, sí, pero no, mi padre le interesaba mucho este mundo de las ideas. Y aquí hay una cosa curiosa, Isaac, que he descubierto hace poco. En mi familia, mi por parte de padre casi no queda ningún familiar vivo, porque eran 2 hermanos, mi padre y su hermana, que ya murió, y de los 2 hijos que tuvo su hermana, uno se suicidó y la otra es mi prima Mónica, es mi prima más cercana, con la que siempre he tenido enorme confianza. Y por parte de madre sí que eran 8 hermanos y hay muchísimos primos, pero que hay muchos que no los he visto. Casi nadie lo he visto desde que era pequeño. Pero con mi prima Mónica, el otro día, paseando yo creo que por Vilanova y la Geltrú, donde vive, hablamos de mi padre, porque claro, ella le conocía mucho. Ella recordaba cómo mi padre, ella creció con sus padres y con los abuelos que vivían en la casa. Y ella recuerda cuando mi padre llegaba a visitar a sus progenitores, que le recibía mi abuelo con corbata y mi padre le decía: "¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado la semana?", ¿no? Oye, ese era el trato, ¿no? Entonces, hablando sobre esta falta de funcionalidad como padre, mi prima dijo: "Claro, Francés, pero es que tú no sabes que a tu padre le obligaron a casarse". Claro, yo no sabía esta historia. O sea, fíjate que esto creo que no lo he contado casi en ningún sitio, o en ninguno directamente. Mi padre y su hermana, pues los 2 tenían pareja, ¿no? Pero su hermana Montserrat, que es como se llamaba, estaba como muy enfocada a casarse con un hombre que aún está vivo, que es mi tío Miquel, que era de la Franja de Ponent, de Aragón, iban a casarse, ya tenía la fecha y todo. Y mi padre, pues tenía una novia, un ligue, que era mi madre, que se llama Marta, pero no tenía ninguna intención de casarse. Y los abuelos lo obligaron, con una mentalidad muy catalana, hicieron: "Oye, ya que los 2 tenéis pareja, ¿por qué no hacemos las 2 bodas a la vez en el mismo sitio y con el mismo banquete? Y así ahorramos dinero", ¿no? Sí. Entonces, mi padre se vio metido en una doble boda cuando, según mi prima Mónica, él no quería casarse con esa chica y no quería casarse en su vida. Él quería viajar, quería una vida bohemia, escribir, leer, y se vio metido en ese asunto, se casó por obligación y luego ya la luna de miel ya fue muy indicativo de lo poco que prometía esa relación, porque se fueron con un tren a Madrid a pasar la luna de miel allí con mi madre, y ese tren, mi madre lo recuerda lleno de jaulas con gallinas, no era el AVE de la época, ¿no? Y cuando llegaron a Madrid, que se supone que la pareja que se ha casado pues van a ir a restaurantes y van a visitar el Prado, tal. Sí que visitarían cosas, pero mi padre le dijo: "No te pienses que porque nos hemos casado no voy a ir con otras". Primer día de matrimonio. Entonces, claro, ¿có cómo va a ir bien, no, esa relación? Entonces, mi prima lo excusaba diciendo que en realidad, pues, fue un hombre que se vio metido en un argumento vital que no era el suyo. Claro, yo todo esto entonces no lo sabía. Pobre bestia, que diría una amiga mía, ¿no? Realmente que eso marca muchísimo, porque Sí. vivió, de alguna manera, vivió sin querer estar casado, o sea, vivió el matrimonio, vivió la paternidad sin querer estar allí, Sí, ¿no? sí, y yo creo que ese es un problema que tuvo muchas personas, no solo hombres, también mujeres de la época, ¿no? Que, más quizás, la generación de nuestros abuelos, pero de nuestros padres también, ¿no? Pues que había que casarse, había que trabajar, había que tener una familia, había que tener hijos, y mucha gente, quizás con una mentalidad
creativa, como mi padre, no les permitieron o no se permitieron romper con todo y decir: "Oh, ¿sabéis qué? Pues me voy a ir a no sé dónde y voy a empezar allí una vida tal como yo la he imaginado", ¿no? Entonces, yo creo que esto que actualmente lo consideramos una cosa muy normal y muy genuina, en esa época había que ser bastante loco y bastante rebelde para poder, tirar por tu propio camino. ¿Y tu madre se quería casar? Lo digo Mi madre porque sí, mi madre yo supongo que le quería. Claro, piensa que además mi madre venía de una situación familiar muy complicada, en el sentido que eran 8 hermanos, mi abuelo por parte de madre no trabajó jamás, trabajó 3 meses en su vida, porque era una persona. Era un vago directamente, sería ya entrar en demasiados detalles. Y la madre de mi madre murió joven, yo no la conocí ya. Y eran de familia muy pobre, eran porteros de una finca. Entonces mi madre se encontró con 8 o 10 años trabajando en la portería, criando de hermanos. Entonces ella quería salir de allí y hacer su propia vida, aunque lo cierto es que luego cuando se casó y tuvo 2 hijos, aunque mi padre tenía un sueldo de 1000 eurista, equivalente a lo de ahora, pues tuvo que seguir trabajando, pues para aportar un plus económico y que mi hermana y yo pudiéramos aprender idiomas, pudiéramos tener una vida mejor que la suya, ¿no? Que esa era su mentalidad. Entonces trabajó toda su vida muchísimo y yo me acuerdo una discusión muy recurrente, porque mi padre era tímido, era buen tipo, pero como no tenía gestión emocional, no sabía hablar de emociones, cuando estallaba, estallaba mal y te podía pegar una paliza. Pasó 2 3 veces esto. Entonces, ahí yo y mi hermana nos agarrábamos al delantal de mi madre y le decíamos: "¿Por qué te has casado con ese hombre?", le decíamos. Y ella nos decía: "Es un buen hombre, no juega y no bebe, y va a trabajar". Pues esa era la mentalidad, porque claro, ella venía de un entorno donde habían algunos de sus hermanos, pues que eran alguno, que era jugador, que era bebedor, que tal, entonces, el hecho de ir a trabajar, no beber y no jugar, pues ya era suficiente. Era un hombre decente y pues hay que respetarlo, aunque tenga sus errores, ¿no? de dónde venimos, ¿no? No, y de dónde No, venimos, ¿no? Que no, no, luego cuando no yo, cuando cualquier persona te cuenta su historia, la conclusión es, no sé cómo no estamos en un manicomio ya, no sé cómo podemos realmente, hacer sí, vida sí. normal. Y no, el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Sí. Realmente estaba escuchando lo que decías de tus padres y ahora lo que decías de tu padre, que quizá él tenía un guión que no quería vivir, Sí, ¿no? se vio metido en un rol y en un papel que no era el suyo, y quizás por no querer ofender a sus padres, que él les tenía mucho respeto y mucho cariño, lo recuerdo, que los trataba con reverencia de hijo, pues hizo una vida que no es la que él quería hacer, porque de hecho él desarrolló una vida alternativa, ¿eh? En el sentido que, por ejemplo, nosotros las vacaciones las hacíamos con mi madre, no con él. Nos íbamos con mi madre a Port Puyensa, porque la familia por parte de abuela es de Mallorca. Íbamos a un hostal muy barato que se llamaba Can Corro, no sé cómo se llamaba, pero mi padre no iba a esas vacaciones. Él se quedaba en casa, entonces él cogía las vacaciones en septiembre y se iba solo a algún sitio, a lugares que para mí eran insólitos. Por ejemplo, se iba a Checoslovaquia en la época comunista, se iba a Malmö, iba a distintos sitios y luego volvía y yo y mi hermana estábamos como muy pendientes de la maleta, de a ver si salía algo ahí para nosotros que había traído de aquellos lugares. Yo creo que también de esos viajes misteriosos, de los que luego llegaban cartas de mujeres, que dudo yo, tal como era mi padre, que ligara mucho, pero sí que igual establecía pequeñas amistades, ¿no? Entonces, luego pues tenía correspondencia con gente que conoce. Entonces, yo creo que en esa pequeña medida, pues hacía la vida que quizás él habría querido hacer durante toda su vida, pues lo hacía en esas escapadas. Claro. Está ahora entiendo muchas cosas de que por qué tú también empezaste a Sí. viajar tan No, pronto, ¿no? fíjate que uno no quiere parecerse a su padre, porque hay muchas cosas de él que no te han gustado, que luego lo perdones, pero acabas viajando con él, aprendiendo idiomas como él, yendo a ver cine de autor como él, Escribiendo escribiendo como como él. él, O sea, escribiendo. mm, que parece que estamos viviendo en contra del padre, pero cuando lo analizas bien, en realidad
la huella que deja, aunque no hablara, no conversara, pues ha dejado un legado grande también en la vida de su hijo como mínimo, porque mi hermana es otro mundo en ese sentido. Estamos metiéndonos en mecanismos inconscientes, ¿no? Realmente de Sí, por cómo eso uno siempre opera. se dice que el padre, y eso lo sabes tú que es padre, ¿no? Educa más por lo que es, por lo que hace, que por lo que pueda decir, ¿no? Entonces, por eso, siempre que voy a una mesa redonda y me dicen: ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos no estén enganchados a las pantallas? Yo digo: "No estar enganchado tú". O sea, hay Sí. padres que quieren convencer a los hijos de que sean más analógicos y que suelten la tablet, tal, pero se van a la cama con el móvil, están contestando mails de trabajo hasta el último segundo. Entonces, lo que tú haces y lo que tú eres, eso es lo que enseña. Y yo supongo, pues, que imité muchas sin darme cuenta, muchas cosas de mi padre, y hubo una conclusión curiosa. Yo enseñé durante 3 o 4 años en el CUDEC, que es una universidad mexicana, que es la única donde se hacía psicología sistémica, porque ahí dio clases Bert Hellinger muchos años, ¿no? Y yo daba clases allí de Ikigai y de muchas cosas, y la rectora, que se llama Angélica Olvera, que es una buena amiga, sabía de mi historia mi padre, y ella me decía: todo lo que haces hoy en día sigue siendo para gustarle. Aunque tu padre no esté aquí, dice, todo lo que haces es por él aún. Has hecho muchas constelaciones entonces con respecto a estos temas? No, porque yo soy una persona que siempre me tachan de demasiado cerebral y demasiado mental. No creo en nada de todo esto. O sea, me parece bien, igual que me parece bien el psicodrama de Jodorowsky, cualquier actividad en la cual tú puedas visualizar de una forma diferente tus relaciones, tu vida, está bien. La caja de arena, ¿no? De la discípula de Jung. Pero yo jamás me constelaré. He asistido y he hecho de representante en constelaciones familiares, pero no me resuena a mí nada de todo esto. Lo que está claro es que lo que decíamos del acierto de cambiar el guión, porque nosotros aprendemos de niños todos, ¿no? Un guión que si no lo vamos cuestionando de forma como adultos, pues vamos repitiendo patrones y lealtades de los que no somos Mm. conscientes, ¿no? En El tu primer caso, paso sería darte cuenta, bueno, y hay cosas que igual hemos adoptado de los padres y que están bien. Yo, por ejemplo, todo este rollo intelectual, pues lo tengo de mi padre, pero estoy escapando de él y ahora luego te lo explicaré. Y de mi madre, pues lo que tengo es una capacidad de sacrificio bestial. Ella podía trabajar 16 horas un día y yo puedo hacerlo cuando es necesario. Y viene el deadline del libro, de lo que sea, puedo hacer como mi madre y lo hago. O sea que de cada uno hemos obtenido algo. Pero aquí hay una cosa muy curiosa, y es que a mi padre solo le gustaban las cosas muy intelectuales, aparte de Simenón, ¿no? Pues no sé, igual leía Strindberg, Kafka, Goethe, Shakespeare, todo esto, ¿no? Y la música, pues música clásica, Mahler, Wagner, todo esto. Yo, curiosamente, con 13, 14, 15 años era como él. Tenía discos de música clásica, leía también estos autores así deprimentes y difíciles, pero hubo un momento como de rompimiento, en mi caso con la alta cultura. Yo creo que a partir de que contacté con gente del punk y del afterpunk, que todo era mucho más fresco y transgresor, que me empecé a alejar de todo eso. Entonces yo hoy en día casi nunca escucho nada de música clásica, ni voy a ningún concierto. Voy cuando hay un gran intérprete, porque eso me gusta verlo, ¿no? Pero no escucho ya música clásica y prefiero escuchar música mucho más sencilla, pues folk, pop, afterpunk, todo eso. Y, por ejemplo, no me voy a dormir mirando un diccionario como mi padre, me voy a dormir escuchando la tertulia del fútbol. O sea, me he escapado de la alta cultura y me gusta mucho más la cultura popular en muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso también es escapar del universo deprimente del padre. Es mi interpretación ah, psicoanalítica. ¿y cómo te has escapado tú? ¿Cómo? Acercándome a las personas normales que al final son las que me interesan. O sea, yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el mundo literario, no sé cómo es el mundo de los periodistas, Isaac, que tú conoces mucho mejor, pero el mundo literario no es cariñosa la gente. O sea, tú vas a una fiesta y mucha gente que te conoce ni te saluda o no te perdonan que hayas tenido éxito en esto o en lo otro. Y si se ponen a hablar, quieren hablar de lo suyo. No es un ambiente en el que yo me sienta bien. En cambio, yo siempre digo, yo prefiero que en lugar de invitarme a una cena de escritores, me invitéis a una cena
de jugadores de tercera regional, que va a ser más divertido. Se van a contar anécdotas, bofetadas y tanganas que se han producido, y también me interesan más esas vidas, ¿no? Entonces, yo creo que de manera consciente he ido huyendo de la intelectualidad, y quizás ese es el motivo por el que he escrito también obras bastante sencillas, en el sentido intentando llegar a un público muy amplio, porque yo me entiendo mejor con el camarero de abajo o con la persona que lleva los paquetes, que no con el profesor universitario. Me importa un pimiento que alguien sea experto en no sé qué. Es cierto porque mucha parte de tu obra, sobre todo lo que es más de ensayo, de crecimiento personal, más allá de las novelas, yo creo que has pretendido explicar temas que quizás son complejos, pero que los pudiera entender, como dices tú a Sí, veces, ¿no? El taxista que te lleva al aeropuerto o la peluquera que te corta el sí. pelo A o, mí me ¿no? gustan las personas normales que no tienen necesidad de reivindicar nada en su vida, que simplemente son, y las personas que son cariñosas. O sea, para mí esto, la humildad y la amabilidad hacia los demás es lo único que busco en la gente. No me impresiona los títulos que alguien tenga, o los logros, o el dinero que haya ganado, o en los foros en los que esté. A mí me gusta alguien que te ve y te sonríe, y que es capaz de hacerte reír, o que es capaz de escucharte, ¿no? Y para eso no hace falta ser Jung, es que puedes ser una persona que tenga un trabajo muy sencillo. Escuchándote que eres un torrente digamos, de alto conocimiento, vamos abriendo como muchos focos de luz. Noto que abrimos muchos focos de luz y me quería quedar para empezar en eso que decías tú del cambio de guión. ¿Tú quién crees que hubieras sido si no hubieras cambiado el guión? Porque da la sensación que tenías tantos problemas de comunicación porque no te habían enseñado en casa, ¿no? Que hubieras acabado mal y fíjate que ahora te dedicas a la comunicación Sí, interna y esto es externa. lo irónico. Yo siempre pienso que si existe el destino y hay un guionista secreto, ese guionista es un cachondo, porque alguien que era incapaz de hablar y que no estudió doctorado por pánico a defender la tesis doctoral delante de tus propios profesores, acabas dando charlas en un teatro de 500 personas, que era algo totalmente inesperado para mí, ¿no? Entonces, bueno, la vida tiene guiones ocultos, ¿no? Entonces tú piensas que estás haciendo una cosa, pero en realidad la verdadera razón por la que estás aquí es para hacer otra, y lo descubres con el tiempo. Y yo, a ver, yo lo que me di cuenta, hubo momentos así de luz, de darme cuenta de lo que estaba haciendo mal. O sea, el crecimiento viene cuando dejas de señalar a los demás y al mundo y a los políticos y a la vida, y tomas responsabilidad de lo que tú estás haciendo mal. Yo me acuerdo, antes te he hablado de este primo que murió de Eloy, manera ¿no? trágica, Eloy. Eloy. Era como un maestro, un mentor, un gurú para mí, porque tenía unos años más. Entonces él fue el que me inició en muchos discos, en qué pasa cuando sales con una chica, que claro, él fue primero, en viajes, en muchas cosas, ¿no? En cosas artísticas, porque era un chico que además dibujaba, escribía, filmaba, tenía una enorme capacidad artística, ¿no? Entonces, ah, yo me acuerdo que Eloy tenía un amigo muy alto que yo admiraba mucho, porque era un hombre muy amable, que venía con nosotros, ¿no? Era una persona que me gustaba su manera de ser, y un día le pregunté a Eloy: "¿Por qué este amigo tuyo nunca me pregunta nada sobre mi vida?". Y él me dijo: "¿Le has preguntado tú algo sobre la suya?". Y me di cuenta que no, ¿no? Entonces, ahí empecé a hacer clic en el sentido de lo que tú esperas que los demás hagan por ti es lo que tú debes hacer por los demás. Entonces, mira, el otro día a mí me escriben mucho 2 tipos de personas: los suicidas y la gente que siente soledad, y en la medida de lo posible los atiendo. Y otro día quedé con una persona ya madura que me dijo que no tenía ningún amigo, y que cómo se hace esto de tener amigos. Y digo: "Oye, organiza cosas". ¿Cómo que organice cosas? Digo: no esperes que te inviten a fiestas o a lugares". Digo: "Mira, tú, por ejemplo, montas un club de lectura de un libro determinado, y contactas o lo pones por Instagram o en tu pequeño círculo por WhatsApp, y dices: "Tal día vamos a hacer el club de lectura de esto, ¿cuántos se apuntan?". Y digo: "Y si quieres, yo me ofrezco para venir a este club y ser el autor del libro", ¿no? Digo: "Que se apuntan solo 3, da igual, tienen 3, y tú diriges la sesión, y luego estos 3 les invitas para que vayáis juntos al cine".
O sea, no esperes que te vengan a buscar, sé tú el que va a buscar a gente más solitaria que tú. Entonces, si tú admiras a esta persona amable y culta y te gustaría que te preguntara por tu vida, empieza interesándote tú por la suya, sé útil, ¿no? Sé amable, sé receptivo, y entonces al final tu compañía será valorada en todas partes. Para mí, ese clic fue muy importante a partir de allí. Estoy pensando que ahí estás como poniendo un bálsamo también a una herida que es muy común, que es la herida del rechazo, ¿no? Aparte de la Sí. soledad, la Que herida esa del es una herida rechazo. con la que vamos a tener que convivir siempre, porque es imposible que todo el mundo te quiera. Mira, en mi libro Los lobos cambian el río, y que un caso de mobbing laboral muy bestia que viví como editor, y, el día que yo decido, presentar mi dimisión, es lo que querían las personas que me hacían mobbing. Pero bueno, al final fue una bendición, porque acabé haciendo cosas mucho mejor que estar revisando galeradas, ¿no? Pues en el momento que yo lo anuncié, había como una intranet en esa editorial de mensajes que solo nos poníamos nosotros, que no salía de la red. Y recibí un texto misterioso, que nunca he sabido de quién, quizás era de uno de los acosadores, que se llamaba Una nota amigable, y que creo que la reproduje en el libro de Los lobos que me el río. Y lo que decía la nota amigable, que es un autor que nadie sabe quién es que una de las lecciones más duras de la vida es entender que por mucho que tú te ofrezcas y por muy amable que quieras ser, va a haber gente que no te querrá. Porque han decidido no gustar, han decidido que no les gustas. Y es más, esto es como la seducción. Si una chica te dice que no e insistes, te vuelves odioso. Hoy en día diríamos en el Me Too que eres un agresor, ¿no? Pues, y en los amigos igual. Si tú te están cerrando una puerta y sigues llamando a la puerta, estás confirmando la mala visión que tienen de ti. Entonces, una gran lección que se aprende en la madurez es que va a haber gente que no te podrá tragar, por la razón que sea, porque no le gusta tu carácter, porque no le gusta tu amabilidad, porque no le gusta lo que tú has conseguido, porque piensan que eres un trepa, por lo que sea. Incluso un amigo mío siempre me dijo, no quieras saber el motivo por el que los amigos desaparecen, porque te escandalizarías saber el por qué, ¿no? Por eso es Entonces, tan bueno, no, digo que por eso es tan importante el saber quererse, ¿no? Y que antes decías que tú intentabas, comprar amor porque no lo habías sí. sentido así. Y yo también lo del quererse a uno mismo lo pongo en tela de juicio, ¿eh? O sea, toda esta gente en Internet que están todo el puñetero día, explicando lo mucho que se quieren, a mí me irrita todo esto, porque, a ver, no hace falta quererse más que los demás, se trata de aceptarse, decir: "Este soy yo, con mis cosas buenas y mis cosas malas, me acercaré allí donde me traten bien y donde no me traten bien, pues me alejaré y ya está. Y no hace falta sentirse especial o me amo, me quiero, yo, tampoco. O sea, eso sería otro extremo, sería aceptar lo que eres, hacer las paces contigo mismo y ir allí donde te cuiden. El otro día estaba filmando el Ikigai Café con Mario Reyes, es un coach uruguayo, ya tiene 70 y algo, y es un hombre muy divertido, es un hombre con mucho sentido del humor, y él dice que cuando se siente triste o melancólico, manda 4 o 5 WhatsApps a sus amigos y dice: "Chicos, necesito mimos, estoy desanimado", ¿no? Entonces, cada Ah, qué cual bueno. da los mimos como puede. Pues hay uno que manda unas palabras amables, el otro llama y dice: "Oye, vámonos a cenar, ¿qué tal?". El otro invita para ir al fútbol y el otro, pues no sé, pues se acuerda de otra manera, ¿no? Entonces, creo que es importante, si tú te respetas a ti mismo, te aceptas a ti mismo, te alejas de la mesa donde ya no se sirve amor, ¿no? Como decía Nina Simone. Y lo que tú pides, lo que tú necesitas, lo pides, pues ya está. Es que no hace falta más que eso. Bueno, pero eso es amor propio, eso es amor hacia Sí, uno amor mismo propio, también. pero amor natural, no un amor de Sí. decir, primero me tengo que amar yo muchísimo y luego. No, es que de hecho amarse a uno mismo es tener buenas relaciones con los demás. No se puede analizar el ser humano fuera de sus relaciones. Somos en relación con los demás y es lo que decía John Donne, ¿no? Que nadie es una isla. Entonces, tener buenas relaciones con los demás ya significa que te estás amando a ti mismo, de que estás poniendo los límites, estás equilibrando, estás dando, pero también te das a ti. Entonces, sería eso. Estaba pensando que una de tus transformaciones justamente es esa, ¿no? Porque de joven seguro que te sentías como una isla Sí. y ahora, o sea, tienes amigos, en todas partes del mundo y Yo eres siempre una digo, persona que te sabes vincular muy bien.
Claro, además, en diferentes épocas vas conociendo gente que luego pierdes de vista, por lo que sea, ¿no? Gente que tenías mucho trato, no sabes ni dónde están. Yo siempre digo que toda la gente con la que he tenido cierto trato desde que yo empecé a socializar, si hubiera que ponerlos juntos, necesitamos el estadio Johan Cruyff. Necesitaríamos un estadio para unos cuantos miles de personas. Otra herida que ha surgido mientras te escuchaba, decías, tu madre, por ejemplo, trabajó muchísimo, Sí. desde los 9 años, muchas horas cada día. Eso también, digamos, lo has heredado tú. Detrás del workaholic, ¿no?, de la adicción al trabajo, también puede haber una herida seguramente, ¿no? Sí, bueno, a ver, aquí quizás hay como un pensamiento de carencia que en mi madre, perdón, tenía todo el sentido del mundo, decir, oye, con lo que gana tu padre, aquí podemos pagar las facturas lo justo, pero tú no puedes ir a estudiar inglés a la academia del barrio porque no hay más dinero, hay este dinero, ¿no? Y sí, pues yo heredé, digamos, ese método para conseguir las cosas, trabajar muchísimo, levantarse súper pronto, y creo que no lo consideraría una herida, lo considero como una educación. Sí que es verdad que cuando el trabajo acaba ocupando todo el espacio de una persona, ya es una adicción, ya es una enfermedad. Eso lo explica muy bien Gabor Mate en su documental La sabiduría del trauma, que él dice que yo me dedico a las adicciones y yo no sabía que era adicto, pero lo era también porque estaba 15 horas en el hospital, porque me era adicto a ser indispensable a los demás. Dice, porque un hospital te necesita el bebé, te necesita la madre del bebé, te necesita el enfermo, y tú eres como una especie de semidios que se pasea por aquí. Luego vuelves a casa vacío, de mala leche, y no le das a tu esposa y a tu hija lo que merecen, el cariño que merecen, porque ya lo has entregado todo. Entonces, ese workaholismo, sin duda, te lleva a lugares muy oscuros. Yo lo sufrí. Mira, cuando empecé a trabajar en el mundo editorial de manera exclusiva, después de dejar de ser editor, pues apliqué la tenacidad de mi madre. Entonces yo trabajaba de lunes a domingo, de 6 de la mañana a la 1 de la noche, si hacía falta, y estaba en 1000 proyectos. Y siempre cuento la anécdota que había tantos proyectos en marcha y tantas relaciones y tantos vínculos de intereses, de cosas que se estaban haciendo, que cada mediodía comía fuera, con editores, con autores, con clientes, con lo que fuera, y llegué al extremo de comer el primer plato en un restaurante con unos y el segundo plato en otro restaurante con otros clientes. Impresionante. Pero claro, cuando tú entras en esa mecánica, en algún momento se viene todo abajo, porque no tienes vida personal, al final no tienes salud tampoco, incluso me arruiné en ese contexto, ¿no? Entonces, Porque era me te arruinaste por mucho vértigo, Sí, por me poca arruiné pausa, porque digamos. cuando vives de esta manera, tampoco estás gestionando bien el dinero. Entonces, igual, esa hora que tienes libre o la semana que te tomas de viaje para no sé qué, igual invitas a 10 personas al viaje. O sea, hay como una compensación también por el sobreesfuerzo que estás haciendo con el trabajo. Entonces, no gestionas bien el dinero, no gestionas bien el tiempo, no gestionas bien las relaciones. Y lo normal, cuando hay una obsesión como esta para trabajar, es que acabas destruyendo tu vida. Y de hecho, caí en una depresión, en ansiedad, tuve muchos problemas de dinero y de todo tipo, ¿no? Entonces, a la que capté lo que dice Bolinches, ¿no? Sufrimiento productivo, a la que entendí los mensajes de todo esto, hubo como una adaptación luego, y hoy en día tengo una tónica, tengo una regla que es mejor que la regla de Pareto, es Muy las bien. horas de vigilia ¿Hay libro y de esto? ¿Hay no, libro de no, esto? seguro, pero porque no creo que todo el mundo pueda aplicarlo tampoco. De las horas de vigilia, si son 16, la mitad han de ser para cosas de no trabajo. O sea, para estar con amigos, ir al cine, al concierto de jazz, a tocar el piano, y lo cumplo, ¿eh? O sea, la mitad de las horas disponibles de la jornada, yo hago cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo. Por eso estoy con un amigo, estoy con el otro, veo fútbol con estos, hay un pequeño viaje, me pongo a escribir algo porque quizás es una cosa ya inspiracional mía. Entonces, ahí sí que creo que he encontrado un equilibrio, ¿no? Ciertamente, cuando yo hablo con gente joven, ahora que hemos publicado el libro del Ikigai del dinero, cuando tú arrancas, lógicamente que hay que poner toda la carne al asador, pero eso hay que hacerlo los primeros 4 o 5 años. Hay un momento en el que tú tienes que soltar y empezar a hacer vida normal, porque si no eres un enfermo. Ahora has dicho
poner la carne en el asador. Tengo entendido que estás poniendo toda la carne en el asador en tu último proyecto novelístico. Sí, ¿Puedes decir algo de eso? sí, mira, incluso para un creador, ¿no? O para un músico, o para un pintor, para un fotógrafo, hay que hacer cosas que estén fuera de lo que nos pide, digamos, el mundo comercial, de lo que fuera de lo obvio, ¿no? Porque si no dejas de ser escritor. Entonces, lógicamente que si yo propongo libros de temas de orientalismo, psicología, autoayuda, me los va a publicar todo el mundo, pero yo no solo he escrito esto en mi vida, de hecho yo llegué a estos temas por casualidad, porque yo estudié filología alemana, donde estudiábamos literatura, además mi especialidad era Kafka, y luego al empezar a traducir, me vinieron muchos libros que llegaban de Alemania, de nueva psicología, de New Age, de todo esto, y acabé especializándome en esto, ¿no? Pero no significa que solo quiera escribir eso. Entonces, yo, mi primer drive como escritor era ser novelista. Y alguna novela mía sí que se dio a conocer y fue bastante, tuvo muchas traducciones, y muchas otras son perfectas desconocidas que no pasa nada, ¿no? Y quizás se me conoce más por el infantil juvenil y por los libros de autoayuda que no por novelas de adultos. Que en España, pues igual, menos un thriller que hice sobre Montserrat que se llamaba El Cuarto Reich, que estuvo 8 meses en listas, pues muchas novelas mías la gente no sabe ni que las he escrito. Pero al terminar el año pasado, sentí la necesidad de hacer la novela de mi vida, el novelón. Decir, mira, dentro de estas 8 horas que tú dedicas a asuntos propios, has de escribir algo para ti, pero que sea para ti solo. Entonces me propuse el reto de 100 días, que era estar 100 días escribiendo algo personal, y me propuse escribir una novela de amor de unos 500 páginas, en la cual dos personajes muy distintos por su clase social y su forma de ser y de encarar la vida, se van encontrando y cruzando en la vida de distintas maneras a lo largo de 50 años, desde el año 77, que son niños, hasta 2027. Y en eso estoy, y mira, pues igual mañana pues será uno de los días que voy a estar ya, estoy al final de los 100 días, creo que harán falta 50, 60 más, y me da mucha satisfacción y toco mucho la herida, ya que el programa va de esto. Porque claro, no es una novela biográfica, pero sí que hay un 50% de biográfico ahí, aunque los protagonistas son distintos de mí. Pero sí que van a los mismos lugares, hay situaciones que he vivido que las viven, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé cómo eras tú con los amores platónicos, pero yo, Isaac, tuve amores platónicos que fueron muy fuertes durante 4 o 5 años. O sea, que esa persona ocupaba un espacio mental y emocional brutal. Y estoy muy orgulloso de decir que una de ellas en especial, pues sigue siendo amiga, estuve en su boda, cosa que va a hacer el protagonista de mi novela, ir a la boda de la mujer que ama, que eso es un gran, eso es un gran ejercicio de madurez, ¿no? Realmente. Y hoy en día, pues soy amigo de la familia, del marido y de todo. Y mi intención con esta novela de amor no es tanto hablar de amor, como hablar de la vida, de cómo la vida nos cambia, de cómo la vida nos enseña y de cómo al final las personas que se cuidan mutuamente se pueden cuidar desde muchos planos, y no todo se basa en el amor romántico. Hay muchas otras clases de amor y la novela va de esto, y en eso estoy, y me siento como si empezara, en el sentido que cuando yo empecé, escribía un libro que no sabía para quién sería, y ahora exactamente igual, pues no tengo ni puñetera idea de quién va a publicar esto, pero yo de momento lo escribo. Te está removiendo mucho por lo que veo, ¿no? Sí, sí, porque estoy visitando muchos lugares donde habían personas muy queridas. Pues, por ejemplo, hay el equivalente a lo que era mi primo Eloy en el amigo del protagonista. Hay reflejos de amores que yo tuve, lugares donde yo viví, maneras de ver la vida que hubo que cambiarlas. Pues, entonces, de alguna manera, repaso mi vida entera. Yo te diría que incluso más que en la biografía, más, porque es todo desde cómo dos personas se sienten la una a la otra en distintos momentos de su vida. Incluso la ficción te puede ayudar a escarbar un Esta poquito ficción más. es más real que la propia realidad para mí. Y por eso está siendo bonito escribirlo y retador, y también escribir de tantas épocas desde un punto de vista técnico. Por ejemplo, tardé mucho en escribir, son 10 bloques, que cada bloque tiene una estación y un año.
y es lo que les pasa a estos dos en esa estación. El primero se llama Otoño del 77 y es cuando ellos se conocen. Él es hijo de porteros y ella es la hija de un embajador que se han instalado en el ático. Tienen 9 años. Y la madre de esta niña, que el embajador vive lejos, esto no lo he contado en ningún sitio, va promoviendo que los niños hagan cosas juntos, aunque sean de clases sociales totalmente distintas, ¿no? Y eso al principio a él le repatea porque no le cae nada bien esta niña, y la niña además es como despectiva y es faltona y no tiene filtro, pero juntos viven cosas que son importantes. Por ejemplo, van el primer día que se estrena Star Wars en el cine Monte Carlo, que en ese momento, pues, ¿qué dificultad técnica tiene esto? Pues te vas a sorprender. Fue Sí. dificilísimo saber ¿cuánto costó la entrada ese día? ¿Por qué? Porque si tú se lo preguntas a la IA no afina en todo esto. Te dice entre 50 pesetas y 190 pesetas, ¿no? Entonces, al final tuvo que ser en un todo colección, que había un señor que vendía esa entrada y pude ver ahí con lupa lo que había Qué pagado por la entrada. bueno, Lo mismo, qué pues, bueno. cuánto valía el Super Pop, qué programa hacía José María Iñigo y quién salió ese día. Pues bueno, he tenido que rascar bastante documentación para que fuera real todo eso, ¿no? Bueno, es un detalle más del amor con el que está hecho este libro, con el que se está Sí, con haciendo mucho el libro. humor y con mucha lentitud, porque a mí me dicen: "Tú eres muy rápido escribiendo". Y digo: "Ya, ya", pero digo, esta igual habré estado 6, 7, 8 meses escribiéndola, que para mí es insólito esto. Francés, ¿qué tienes tú con el otoño? Porque ahora nos situamos también en esto del otoño y tienes Empieza en un otoño, disco. pero luego hay 9 partes más, que algunas son en verano también, pero el otoño me gusta especialmente, sí. Y además, ya que este programa va sobre la grieta de la luz, Sí. yo, en el momento este de 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 cataclismo vital que te conté, en el que me arruiné, me separé, perdí la salud mental también, mm, hice un proyecto artístico. Yo siempre he creído mucho en la arteterapia y, de hecho, cuando trabajo con personas que tienen problemas emocionales, siempre las invito a escribir, a dibujar, a pintar, a abrir los grifos de la creatividad. Por lo que decía Boris Cyrulnik, ¿no? Dice, porque el arte es compensación. Aquello que falta en tu vida, tú lo puedes crear. Si ahora mismo en tu vida falta amor, escribe una gran historia de amor, compone un tema de amor, pinta aquello que tú quieres ver, ¿no? Entonces, para salir de aquella depresión, creé un proyecto que se llamaba Los 12 Otoños, Lo he porque escuchado. yo me sentía en un estado de ánimo otoñal y además fue un proyecto muy bonito porque yo grababa una canción el día 27 de cada mes. Bueno, la estrenaba. El 27 es mi número favorito, era el número de mi percha en la escuela de educación general básica, tenía la percha 27 y yo nací el Todo 27 de eso te agosto. acuerdas, todo eso te acuerdas. Sí. Y yo nací el 27 de agosto y el 27 Imagina, siempre ha sido mi claro. número. Entonces, Qué bu- la percha no era el 27 porque había nacido ese día, era casualidad, pero me acuerdo, ¿no? Entonces, aquí lo que hice fue el plan de un disco que acabé editando y que luego está en Spotify y en YouTube y en muchos sitios, que el plan era el día 27 de cada mes yo tenía que estrenar una canción nueva con artistas invitados que no se repitieron ninguno de los 12 meses. Entonces yo componía la canción y un mes, pues, tenía una cantante determinada, que hubo gente buenísima, otro mes, pues, tenía unos músicos que hacían otra cosa, otro mes. Entonces, fueron como 12 colaboraciones que me sirvieron para ir viendo mes a mes cómo iba cambiando mi estado de ánimos. De alguna manera, me situé como observador externo y podía ver cómo iba mejorando, ¿no? Y cómo iba saliendo a la luz. Y de hecho, el primer tema de los 12 otoños, que lo podéis ver en Spotify, de 12 Autumn, se llama Tiny Storms, que significa tormentas diminutas, y es un tema de piano. Aquí no me acompañó nadie, creo que es el único, o hay dos que son solo de piano. Y las tormentas diminutas es cuando ya ha pasado el gran chaparrón, cuando ya ha pasado la gran tempestad, igual lo peor ya lo has vivido, pero siguen habiendo como pequeños escapes y goteos y tristezas que hay ahí. Y luego hubo un tema que se llamaba serotonina, que es cuando yo dejé de tomar el antidepresivo, y bueno, cada tema tenía su historia. Y al fin, y el último tema, el número 12, pues era como algo triunfal, como de salida del túnel. No me acuerdo ni cómo se llamaba eso. Entonces fue un proyecto de arteterapia muy interesante y donde además pude contar. Había gente que me llamaba, se había enterado porque lo habían visto en YouTube, lo habían visto en sitios, y alguna cantante que yo admiraba, del mundo alternativo, ¿eh? O sea,
no me llamó Susan Vega para hacer esto, que me decía: "Oye, estoy escuchando tus canciones, yo quiero contribuir en la próxima". Bueno, pues ven, será tal día. Entonces, fue muy bonito por el apoyo que hubo, por el análisis emocional que supuso esos 12 temas y, bueno, y algunos de estos temas aún a veces los tocamos en directo. El arte entonces ha sido tu salvación. Sí, yo creo que el arte cura más que la medicación o que incluso te diría que la terapia psicológica. Mira, yo he tenido la suerte de trabajar con grandes psicólogos y psiquiatras, y he trabajado con psiquiatras en consulta, como negro literario, o sea, he estado en la consulta con pacientes que aceptaban ser parte de todo esto. He trabajado, por ejemplo, con Montse Domènech, que es pedagoga, la esposa del doctor Estivill, con el doctor Estivill, y, por ejemplo, en Madrid trabajé con Enrique Rojas, ¿no? El padre de Marian Rojas, y hablé muchísimas horas con él, ¿no? O sea, él estaba componiendo su libro, yo le ayudaba un poco a ordenarlo y a ponerlo en negro sobre blanco, y él me decía: "Francesc, lo más importante que yo receto a los pacientes no es aquello que van a buscar a farmacia". Dice: "Es el primer día yo les entrego un cuaderno en blanco y yo les digo: escribe cada día ahí". Dice: "Yo creo que eso, que ellos vayan escribiendo, que se vayan conociendo, que vayan abriendo ese grifo, ¿no? De la creatividad y de la sinceridad, de ver qué está pasando ahí". Dice: "Eso cura más que ningún fármaco". Entonces, no todo el mundo tiene facilidad para el mismo arte. Igual hay gente que es más musical, otros que son más visuales, otros que la escritura pues les conecta, pero todo el mundo tiene alguna vía de escape artística que te puede llevar al autoconocimiento y te puede llevar también a la sanación y a veces incluso eso se convierte en obra de arte para una gran masa de gente. Cuando Kafka escribe la carta al padre, una carta además inútil porque no se entrega, la carta al padre él se la da a la madre no se la da a su marido y la carta queda ahí, pues bueno, esa carta la estamos leyendo hoy en día, no sé, 80 años después o cuando fuera, o más, o 100, y nos sirve para entender muchas cosas, una obra de arte. Sí. Yo no sé, es muy conmovedor lo que nos estás compartiendo. En lo personal, yo también te lo agradezco mucho. Bueno, no sé si lo sabes, pero yo te he escuchado el disco ¿Sí? este que comentas. E incluso tú sabes que yo durante un tiempo he escrito un manuscrito y a mí me acompañaba esta canción de Tiny Storms. Tiny Storms. Qué Cada vez bonito. que me ponía a escribir, no durante, porque yo necesito como mucho silencio cuando escribo, pero antes, como para conectar con mi alma, necesitaba escuchar esta canción. O sea, más que necesitaba, me gustaba entrar como en una fase de paz, ¿no? Y es curioso porque tú la escribías en un momento de liberación de dolor, de Sí, liberación pero de dolor. era un momento de Tiny Storms en el que la gran inundación ya había pasado, pero quedaban aún grietas y escapes por aquí y por allá. O sea, lo peor había pasado, pero cuando pasa lo peor, eso es como, no sé, cuando una pareja se separa de manera poco amistosa, primero hay mucha violencia y mucha incomprensión, y luego ya hay como una aceptación más lenta, y ahí vienen las Tiny Storms de se recuerdan cosas buenas, cosas no tan buenas, entonces se va recomponiendo todo, ¿no? Sería como un proceso de kintsugi emocional, ¿no? De ir, ah, tapando con pasta de oro las heridas. Las grietas, sí. Sí. Las grietas. Y mira, y además aquí hay una cosa curiosa, yo hoy lo pensaba. A mí se me conoce mucho por la escritura de ciertas cosas, por los ensayos y todo esto. Yo te diría que yo soy mejor compositor de canciones que escritor. Lo que pasa que como soy un pésimo músico, porque soy un vago en esto, en el sentido que el mismo nivel de piano que tenía con 19 o peor es el que tengo ahora y me equivoco en los conciertos, me cuesta seguir el ritmo, soy un muy mal intérprete, pero tengo mucha utilidad para componer y de hecho me gusta mucho hacerlo. Y yo voy a estrenar una canción que se llama No Hard Feelings, que es Sin Rencor, que creo que es lo mejor que he hecho en mi vida, pero de música y de escritura. Y me Para gusta las tanto. personas que no puedan estar en el concierto o que Sí, ya no, no la van a vamos a poder, colgar después. O sea, pero la vas la l se podrá escuchar después en las se va a plataformas. escuchar. Sí, la vamos a subir a Spotify, la van a ver. Y es una canción que me gusta tanto que yo siempre intento juntar todas las cosas. Que a mitad de mi novela hay un momento. Mira, te voy a hacer un spoiler. Qué bien. A la chica
que es su amiga, amor imposible toda la vida, su regalo de boda es esa canción y se la toca. No Hard Feelings. Hay mucho amor en esa Hay mucho novela, ¿eh? amor, demasiado Aquí quizás. vamos a ser muchísimos los Pero oyentes bueno, de que momento vamos van a a escuchar escuchar la la novela. canción y la va a poder escuchar, porque además siempre en Ikigai Café, que es una vez al mes, ponemos una canción al final. Entonces Sí. siempre nos apresuramos a grabar alguna canción nueva. Entonces, si no se estrena en un sitio, será en otro, o sea que la van a poder ver. ¿Y esta dices que gira un poco sobre el rencor? Bueno, no hard feelings es una expresión inglesa difícil de traducir. No hard feelings significa, por ejemplo, oye, te han echado del trabajo o la persona que tú querías hacer algo con ella, pues parece que no corresponde. Pues oye, sin acritud, ¿no? O sea, intenta tomar las cosas con un poco de paciencia y amabilidad y sin rencor, sin acritud, sin malos rollos, sin malos rollos. Es el Let It Be de Busca no Francesc hard feelings. Miralles. Exacto, el Let It Be Frances Miralles es no hard feelings. Desde ayer Sí. estuvimos ensayando con una banda que cada vez es más grande, somos 6, dice, esto ya es casi una orquesta. Y las 2 chicas que cantan, una toca la batería y la otra canta, me están odiando porque dice que no se la pueden quitar de la cabeza en todo el día. Los alemanes tienen una palabra muy buena para esta, Ohrwurm. Yes, sí, sí, sí. Es, Gusano en es, la oreja. es un gusano que no se te quita de la oreja. Cierto, cierto. Cómo has, porque para tener no hard feelings o para dejar ir Sí. esta mala sangre, ¿no? Lo Ujú. que nos hace mala sangre, ¿tú cómo te lo has, Sí. qué te ha ayudado? Porque realmente hasta antes, apuntabas esta fase tan dura que pasaste, que se te juntaron tantas cosas, ¿no? La deuda económica, el fallecimiento de tu madre, el no poder despedirte de tu madre como te hubiera gustado, la Ujú. separación, etcétera, que se te juntaron muchas cosas. Ahí inevitablemente, puede haber sentimientos de culpa, resentimientos, sensación de traiciones de amigos, todo eso, ¿cómo se limpia? ¿A través del arte solo o No, cómo lo? a través de la comprensión de lo que es la vida, por un lado podríamos tirar de don Miguel Ruiz, ir al segundo acuerdo que te dice no te tomes nada personalmente, porque muchas cosas que pasan, por no decir todas, no son contra ti. Y luego la gran lección que a mí me dio Jaume Rosselló, que fue mi maestro en el mundo editorial, que un día que había una reyerta de egos entre varios editores de mesa, él dibujó un, en una hoja así apaisada, una línea en diagonal que iba de extremo a extremo, ¿no? Y él decía, cada cual actúa y reacciona desde donde puede. Hay uno que está aquí abajo, ¿no? Hay otro que está aquí más en el medio, hay otro que está más arriba. Entonces, la persona muy evolucionada te va a tratar bien, va a tener empatía, va a saber decir las cosas, va a ser amigable, va a ser cariñosa, va a ser sabia, pero quien esté mucho más abajo en su camino de evolución, pues va a hacerlo con las armas que tenga, que a veces son armas muy toscas, ¿no? Mira, yendo a casos que hemos visto antes, pues mi padre hizo así de padre, pues que no sabía hacer mejor de padres, era la manera que él tenía de hacer eso. Entonces, en lugar de estar resentidos por aquello que nos faltó, que no nos dieron, que entender que en ese momento vital esa persona lo que te podía dar era esto. Y si actuó mal, no fue para hacerte daño, sino fue por ignorancia o por enfermedad. Y ya está. Y los perdonas y vives más tranquilo y te perdonas a ti mismo. Y que a través de eso también te conviertes en la persona que eres hoy en día, ¿no? Sí, porque es que ir con la mochila, ir con la mochila de los reproches encima es muy duro. Es que conozco a personas que se enfadan por tonterías. No sé, por ejemplo, porque uno ha hecho una boda o una especie de ceremonia alternativa donde han invitado a 20 personas y a esta persona no la han invitado, ya te retira la amistad, ¿no? Entonces, o porque yo qué sé, porque contesta los WhatsApps tarde, es que te sorprenderías de qué cosas enfada la gente, ¿no? O porque tú me felicitaste para mi cumpleaños y yo no me acordé de felicitar el tuyo o lo que sea, ¿no? O porque cuando había que pagar, pagué menos, no sé. Entonces, motivos para enfadarse, todos los que quieras. Entonces, aquí la cosa es que si hilamos tan fino, como dice un amigo mío, al final te vas a quedar solo, ¿no? Porque ¿quién va a satisfacer ese estándar de calidad que tú tienes? Y además, que la gracia de las amistades y las relaciones es que todo el mundo nos damos cosas distintas. Yo de eso me di cuenta en esa época catastrófica en la que me arruiné. Hubo gente que huyó
que en teoría eran buenos amigos y huyeron despavoridos, porque tenían miedo que se les pidiera dinero, ¿no? O sea, personas que dejaron de llamar, dejaron de contestar, desaparecieron del mapa, ¿no? Y eran personas muy cercanas. En cambio, gente que yo pensaba que eran perfectos desconocidos, ofrecieron su ayuda. Y me acuerdo de una persona que veía una vez cada 2 años y que tenía una relación muy puntual de una cosa muy pequeña, que se enteró de la situación, me llamó por teléfono y me dijo, mira, tengo 1.400 euros en el banco. Si quieres que vamos esta tarde, te los traigo en un sobre. Y digo, pero si con este hombre hace 2 años que no hablo, bueno, pues hay personas para cada situación, ¿no? Hay personas que son buenas para divertirse, personas que son salvadoras y que van a acudir cuando hay un gran problema, personas que no se acuerdan de ti, pero que quizás te van a ayudar profesionalmente en un momento en que tú necesitas aprender de ellas. Entonces, no puedes pedir todo de nadie, ni de tu pareja. Yo siempre digo a la gente que va cambiando de pareja continuamente, nadie te va a dar todo. Vas a tener que hacer un mosaico entre lo que te da tu pareja, lo que te dan tus amigos, lo que te dan los libros, lo que te da tu pasión. No existe ninguna pareja con la que puedas hablar, tengas sexo todos los días, los mismos gustos que tú. Pues no, o sea, al final va a haber puntos de encuentro y cosas que vas a tener que buscar fuera. Hablas como una persona de las que tampoco hay tantas, que ha hecho las paces consigo mismo y con la vida. Y eso, Y la con los verdad, demás. Y por eso el no hard feelings, ¿no? O sea, intento ser tolerante, no me gusta la palabra, ¿no? Ser comprensivo o compasivo con las limitaciones de cada uno, porque yo tengo las mías. Yo soy una persona caótica que también a veces me equivoco y he quedado con 2 personas a la misma hora en 2 sitios distintos y que al cabo de una hora me llaman y me dicen, oye, estoy en la tetería hace una hora. Pues bueno, también yo meto la pata a veces, ¿no? un poco de Artacán, ¿eh? Te veo un poco de Artacán. Sí. No, aunque ya te digo que mi vida hoy en día es mucho, mucho más tranquila. Pues muchas gracias, Francesc, porque nos has llenado esta conversación de mucha vida. Me gustaría, seguiría hablando mucho tiempo contigo, pero me gustaría para acabar una especie de test de introspección con preguntas un poquito, una batería de preguntas un poquito más Ujú. cortitas para irte Muy conociendo bien. un poquito mejor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿por qué recibías tú castigos de pequeño, broncas, enfados de pequeño? Bueno, por mi rebeldía y por mi manía de no querer estar en casa y de querer estar siempre en la calle, sobre todo de adolescente, ¿no? Bebiendo, yendo a conciertos, o sea, era muy callejero y recibía broncas por eso, porque no quería, yo creo que no quería estar en la casa, cosa que me pasa hoy en día también, porque me deprimía lo que se vivía ahí y aún tengo como un eco de todo eso que raramente estoy en casa. Si entro en casa, ya estoy pensando hacia dónde quiero salir. De que se te cae la casa encima, ¿no? No, sí, no soy gato casero en nada. Me gusta la casa para trabajar y para dormir solo. No me gusta estar ahí. Y no veo nunca la televisión. ¿Qué prohibición te pusieron tus padres que a día de hoy consideras injusta? Yo creo que no me prohibieron nada en concreto, pero sí que es verdad que de una manera muy sutil mi padre me desautorizó como escritor porque con mi primera novela juvenil él leyó 10 páginas, cerró y me dijo, te declaro que no te leeré nunca más porque no entiendo lo que escribes, ¿no? Entonces, eso no fue una prohibición, pero fue como un desempoderamiento contra el que tuve que luchar para seguir escribiendo. Pero no me prohibían nada, eran permisivos o no eran capaces de controlarme, porque yo era un adolescente muy complicado. Ahí descubro por eso un gran permiso que te diste el de trascender Sí. lo que te decía Sí, tu porque padre, el otro porque día yo estaba hablando con unos amigos que su hijo había recibido críticas duras de un trabajo creativo. Yo le dije, di a tu hijo que va a tener que forma parte del oficio, va a tener que acarrear con eso. O sea, tú no puedes ser escritor sin que haya mucha gente que piense que lo que haces es una mierda. Incluso gente cercana. O sea, igual alguien es muy amigo tuyo y dice, oye, a mí esto no me gusta. No significa ni que la novela sea mala, ni que sea un mal amigo, ni que no te quiera. Son opiniones. Entonces, no puedes gustar a todo el mundo, como decíamos antes, y va a haber cosas en las que no te van a comprender y no puedes tener el placer de todos. O sea, vas a polarizar. Va a haber gente que le va a gustar lo que tú haces y otra gente que no le va a dar ningún valor. Y esa gente puede ser tu padre o puede ser tu pareja. Por ejemplo, estaba leyendo una entrevista con
autor chino este de ciencia ficción del problema de los 3 cuerpos, Xiu, no sé cómo se llama, y él y le preguntaron: "Usted ha triunfado, ¿no? La han traducido, se han adaptado series", y él venía a decir: "Yo creo que no he triunfado del todo", decía, "porque no consigo que mi mujer me lea, no quiere leer mis manuscritos ni cuando se publican tampoco". Pues bueno, eso pasa. Las esposas y maridos de los escritores normalmente no quieren leerles, A no ser que porque ahí seas, van. la esposa de Stephen King, que me parece que es la primera lectora, ¿no? La Sí, las pero porque ella es Tabata, porque ella es sí, escritora también, pero muchos se sienten frustrados porque sus parejas no quieren saber de su trabajo. Pues bueno, hay que aceptarlo, hay que asumirlo. Igual no le gusta lo que haces. Bueno, hazlo igual. te entiendo perfectamente. ¿Qué es la cosa que más te ha costado aprender en la vida y la que te ha costado más desaprender? Mira, me ha costado aprender que los objetivos grandes son más fáciles que los pequeños, aunque sea contraintuitivo, y de eso habla un poco el Ikigai del dinero también, que a veces apuntamos demasiado bajo, en esa gama baja donde queremos tener éxito, nadie nos hace ni caso, y en realidad hay un espacio mucho más grande donde sí nos están esperando. Eso me costó de aprender relativamente. Yo eso lo aprendí a partir de los 35 años. Y desaprender fue desaprender el mal hábito de intentar gustar a todo el mundo. Y ahí me ayudó una amiga que se llama Carmen Domingo, que es escritora. Ahora está en la lista de más vendidos, con una biografía de una mujer célebre. Y ella me dijo una vez: deja de ir a las fiestas estas de San Jordi, porque te odian todos. Dice, y te lo digo yo porque los escucho. Dice, porque no soportan las cosas, que a ti te vayan también las cosas, porque se consideran mucho mejores escritores que tú. Entonces yo seguí el consejo y ya no voy a fiestas literarias. No quiere decir que todos me odien, pero fue un consejo que fue importante en su momento. Qué mala es la envidia, ¿eh? Bueno, o yo qué sé, la gente que somos amables tenemos un gran hándicap, porque la amabilidad es mal entendida. Yo cuando soy amable con cualquiera, con el taxista, con quien me viene a ayudarme en la máquina de los billetes del metro, pero mucha gente se entiende la amabilidad como que buscas algo, que hay una doblez, que es falsedad, ¿no? No entienden que puedes ser genuinamente amable, sino que piensan que quieres algo y que no eres genuino, que no eres sincero. Y por eso una persona amable, en según qué entornos, cae peor. Mientras que si eres un gilipollas aquí que habla mal de todo el mundo, no creo que nadie se atreva, no sé, a odiar a Carlos Boyero, el crítico de cine del País, que yo lo leo y me hace reír, y me gusta. Pero cuando es un carácter así duro, yo diría que crea más admiración que si es un carácter amable. ¿Por qué te deberías elogiar a ti mismo? Bueno, me puedo elogiar, yo me elogio por ser un buen amigo. Creo que de las muchas facetas que tengo, creo que la amistad es de lo que mejor hago, si no lo mejor de todo. Temas, vitales o literarios, te van a acompañar siempre o te van a impulsar siempre. Sí, mira, me interesa mucho el misterio de la vida, por ejemplo, que se refleja a través de sincronicidades, serendipias. ¿Por qué nos encontramos con ciertas personas y por qué justamente estas personas son importantes para este momento, ¿no?, de nuestra evolución? Me interesa eso, el misterio de la vida, la amistad, el amor, los viajes. Esos son los grandes temas de mis libros. ¿Qué te gustaría saber, de una medium hoy en día en una consulta? Bueno, como no creo yo en el más allá, me gustaría saber cómo llegó a desarrollar esa capacidad, porque sí que me interesa mucho la gente que tiene talentos que yo no tengo. Yo no tengo el talento de creer en el más allá, pero si tuviera una medium delante y la he tenido, una de muy famosa, le haría muchas preguntas, pues me interesaría su visión. ¿Algo que detestas profundamente? Mira, de esto profundamente la gente que no escucha. Y sucede muy a menudo que estás contando a alguien y te paras en el segundo 10 porque ya ves que está mirando en toda dirección o que está en el móvil. Eso es muy frustrante, pero bueno, se le perdona también, ¿eh? ¿En qué crees que cambiarás más en los próximos 10 años? Espero que tenga una mejor gestión del tiempo. Ya voy en buen camino. He liberado bastantes horas al día para hacer lo que me gusta y espero que a medida que me haga más viejo, cada vez disponga de más tiempo porque el tiempo tendrá más valor. ¿Qué aprendes actualmente que en lo que aún no eres del todo bueno? Uy, en muchas cosas. Mira, por ejemplo, estaría bien
que me sentara más al piano y mejorara mi técnica, porque siempre voy como cruzando el río, ¿no? Todo se aguanta por los pelos y tenemos conciertos y cosas. Me gustaría ser más disciplinado en las cosas que me cuestan, por ejemplo, sentarme al piano. Una recomendación, de una pe puede ser una película, puede ser un libro, puede ser una canción, algo que Mm. nos pueda dar una chispa, inspiración. Sí, mira, me ha parecido bellísimo el libro último de Manuel Carrer, que se llama Coljos, donde habla de sus bisabuelos, de sus abuelos, de sus padres, de él cuando era pequeño. Es un libro muy, muy bonito, lleno de anécdotas, te ríes un montón, es muy denso, hay muchas horas de lectura ahí y creo que es una obra maestra. Y de Última películas, pregunta. mira, te diría que para mí la película del año ¿Sí? no ha sido Hamnet, que me gustó mucho la interpretación de ella y todo, pero a mí esa historia no me interesa. Para mí la película del año ha sido Marty Supreme, la del gilipollas que quiere hacerse famoso jugando al ping pong. Es una película muy buena, 2 horas y media de pura adrenalina, con un sentido del humor bestial, y además está basada en una historia real y me gustó muchísimo esta película. Queda apuntada. Ya la última, para apuntar, imagínate que regalas, una taza, a este programa que justamente está en sus, primeras, fases, una taza con una frase. Mm. Puede ser, tuya, o puede ser un aforismo que utilices mucho. ¿Cuál sería? Voy a tomar una prestada de los hippies, de la época de On the Road, de cuando hacían, autostop. Keep on tracking, que eso significa el track del truck, ¿no? Del camión, que era sigue parando camiones, keep on tracking. Sigue con Pues ello, no te pares. pues muchas no pares, sigue, sigue, ¿no? Pues muchas gracias, Francesc, por tu amabilidad y gracias por, mostrar tu luz en tantas grietas. Pues un placer y adelante con el programa, me ha encantado esta entrevista. Gracias.